En un pequeño pueblo llamado San Rafael, escondido entre las montañas verdes del norte de Colombia, vivía un hombre llamado Mateo Vargas. Era un carpintero de manos callosas y mirada tranquila, alguien a quien todos en el pueblo conocían, pero pocos respetaban. Mateo no era de los ricos ni de los influyentes, su casa era una choza humilde a orillas del río Magdalena, con un tejado que dejaba pasar la lluvia y paredes que temblaban con el viento. Sin embargo, tenía algo que lo hacía diferente, una fe profunda y un corazón que no sabía guardar rencor. San Rafael estaba dividido. El río Magdalena cortaba el pueblo en dos, al este vivían los que tenían tierras y ganado, al oeste, los más pobres, los que apenas sobrevivían con lo que pescaban o cultivaban en suelos pedregosos. Entre las dos partes no había puente, una cuerda vieja y podrida que colgaba sobre las aguas turbulentas. Cruzarla era un riesgo, y cada año alguien moría. Los del este decían que los del oeste eran vagos y ladrones, los del oeste acusaban a los del este de avaricia y egoísmo. Nadie quería ceder, nadie quería ayudar. Una noche de tormenta, cuando el río rugía como un animal furioso, una niña del lado oeste, Sofía, cayó al agua intentando cruzar con su madre para pedir medicinas. La madre gritó, pero nadie del lado este salió de sus casas. La corriente se llevó a Sofía, y su cuerpo nunca fue encontrado. Al día siguiente, el pueblo lloró, pero el odio entre las dos orillas creció aún más. Los del oeste culparon a los del este por no ayudar, los del este dijeron que no era su problema. Mateo, que había visto todo desde su choza, no dijo ni una palabra. Pero al amanecer, mientras el sol apenas asomaba entre las nubes grises, tomó su hacha, un puñado de clavos y salió hacia el bosque cercano. Nadie entendió qué hacía. Algunos lo vieron cortar troncos gruesos de cedro, otros lo observaron arrastrarlos hasta la orilla del río. Cuando le preguntaron, él solo respondió: voy a construir un puente. ¿Un puente?, se rió José, un ganadero del lado este. ¿Para esos ingratos del oeste? Que se ahoguen, Mateo, no valen tu esfuerzo. No lo hago por ellos, dijo Mateo, sin levantar la vista de su trabajo. Lo hago porque es lo correcto. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Mateo siguió trabajando bajo la luz de una lámpara de aceite. Sus manos sangraban, su espalda dolía, pero no sabía que su decisión cambiaría San Rafael para siempre. El rumor sobre el puente de Mateo Vargas se extendió por San Rafael como el viento que corre por las montañas. Al principio, la gente lo tomaba a broma. Ese loco carpintero, decían algunos, sentados en la plaza bajo el sol ardiente. ¿Quién en su sano juicio gastaría su tiempo en algo así? Pero Mateo no escuchaba las burlas. Día tras día, regresaba al bosque, cortaba madera y la llevaba al río. Sus herramientas eran viejas, su fuerza no era la de un joven, pero había algo en su calma que desconcertaba a todos. En el lado oeste, donde vivía la mayoría de los pobres, algunos empezaron a mirarlo con desconfianza. Seguro que los ricos lo pagan para espiarnos, murmuró Clara, una mujer de rostro curtido que vendía arepas en la orilla. Otros, como el joven Pedro, un pescador de mirada dura, fueron más directos. Una tarde, mientras Mateo clavaba los primeros postes en la tierra húmeda, Pedro se acercó con los puños apretados. ¿Qué pretendes, viejo?, le gritó. ¿Crees que con tu puente vamos a olvidar lo que nos hicieron? Ellos dejaron morir a Sofía. Mateo dejó el martillo en el suelo y lo miró a los ojos. No construyo para olvidar, Pedro, respondió con voz serena. Construyo para que no vuelva a pasar. Pedro escupió en la tierra y se marchó, pero las palabras de Mateo se quedaron flotando en el aire. Algunos del oeste comenzaron a observarlo desde lejos, intrigados. ¿Por qué un hombre que no tenía nada en común con los ricos del este se empeñaba en unir las dos orillas? ¿Qué ganaba él con eso? Mientras tanto, en el lado este, la noticia del puente empezó a molestar a los más poderosos. Don Miguel, un terrateniente con una casa de piedra y un rebaño de vacas que pastaban en las laderas, llamó a sus amigos a una reunión. Si ese puente se termina, dijo, golpeando la mesa con el puño, esos del oeste vendrán a robarnos. Mateo es un traidor. Decidieron actuar. Una noche, enviaron a 2 hombres con antorchas para quemar la madera que Mateo había apilado junto al río. Pero el destino quiso otra cosa. Esa misma noche, una lluvia torrencial cayó sobre San Rafael.
El río creció tanto que las llamas no pudieron prender, y los hombres huyeron empapados y temblando. Al amanecer, Mateo encontró su madera intacta, cubierta de lodo pero salva. Se arrodilló en la orilla, cerró los ojos y susurró una oración de agradecimiento. Luego, como si nada hubiera pasado, siguió trabajando. Para entonces, el puente ya tenía forma. 2 postes firmes se alzaban a cada lado del Magdalena, y una cuerda gruesa marcaba el camino que pronto sería firme. Los niños del oeste, descalzos y curiosos, se acercaban a mirar. Una niña llamada Lucía, de ojos grandes y trenzas desordenadas, le llevó un vaso de agua un día. ¿Por qué lo haces, señor Mateo?, preguntó tímidamente. Él sonrió por primera vez en semanas. Porque Dios me dio estas manos para ayudar, no para quedarme quieto, dijo. Lucía corrió a contarle a su madre, y pronto más mujeres del oeste empezaron a hablar de Mateo con algo parecido a la admiración. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. El puente estaba a punto de unir las 2 orillas, y con él, los corazones divididos del pueblo. El puente de Mateo Vargas ya no era solo un rumor en San Rafael, ahora era una realidad que se alzaba sobre el río Magdalena, desafiando las corrientes y las tormentas. Los postes estaban firmes, las cuerdas tensas, y las primeras tablas comenzaban a formar un camino sólido entre las 2 orillas. Pero mientras la estructura crecía, también lo hacía la tensión en el pueblo. Lo que para algunos era un milagro, para otros se convirtió en una amenaza. En el lado oeste, las opiniones estaban divididas. Algunos, como la madre de Lucía, Carmen, empezaron a ver en Mateo algo más que un carpintero loco. Ese hombre trabaja como si Dios mismo le hablara, dijo una mañana mientras molía maíz en su patio. Otros, como Pedro, seguían resentidos. Si cruzamos ese puente, los del este nos humillarán aún más, gruñó, afilando su machete. Pero incluso él no podía ignorar que el puente ya había salvado vidas. Un niño enfermo del oeste había cruzado con su padre para buscar medicinas en el este, algo impensable antes. En el lado este, los ricos estaban furiosos. Don Miguel convocó otra reunión, esta vez en la iglesia del pueblo, un edificio blanco con un campanario que resonaba cada domingo. Mateo nos está trayendo problemas, dijo, señalando con un dedo tembloroso a los presentes. Si esos del oeste cruzan, ¿quién protegerá nuestras tierras? Hay que detenerlo. Algunos asintieron, pero otros, como doña Rosa, una viuda de voz suave pero firme, se atrevieron a hablar. ¿Y si el puente es una bendición?, preguntó. Tal vez Dios lo envió para unirnos. Don Miguel la miró con desprecio, pero sus palabras dejaron un eco en la mente de varios. Esa noche, un grupo de hombres liderados por el hijo de Don Miguel, Carlos, decidió actuar. Armados con palos y antorchas, fueron al puente bajo la luna llena. Planeaban destruirlo de una vez por todas. Pero cuando llegaron, encontraron a Mateo allí, sentado en una tabla a medio clavar, con una linterna en la mano y un rosario entre los dedos. No parecía sorprendido. ¿Qué quieren?, preguntó, sin levantarse. Carlos dio un paso adelante, con el rostro endurecido por la rabia. Este puente es un error, viejo. Nos traerá ruina. Apártate o lo quemaremos contigo encima. Mateo lo miró en silencio por un momento, luego habló con una calma que heló la sangre de los hombres. Pueden quemarlo si quieren. Pero yo lo volveré a construir. Y si me matan, alguien más lo hará. Porque esto no es mío, es de Dios. Las palabras de Mateo fueron como un viento frío que apagó el fuego en las antorchas y en los corazones de los hombres. Carlos bajó el palo, confundido. Nadie dijo nada más. Uno a uno, se fueron marchando, dejando a Mateo solo bajo la luz de la luna. Al día siguiente, el puente seguía en pie. Y algo comenzó a cambiar en San Rafael. Lucía y otros niños del oeste empezaron a ayudar a Mateo, trayéndole agua o sosteniendo las cuerdas mientras él clavaba las tablas. En el este, doña Rosa habló con sus vecinas, y pronto un grupo pequeño de mujeres llevó comida al carpintero, arepas, plátanos y un poco de café. No sé si estás loco o bendito, le dijo doña Rosa con una sonrisa tímida. Mateo solo asintió y siguió trabajando. El puente estaba casi terminado. Solo faltaban unas pocas tablas para que las 2 orillas se tocaran. Pero lo que nadie esperaba era que la verdadera prueba aún estaba por llegar, una que pondría a prueba no solo la madera,
sino los corazones de todo San Rafael. El puente de Mateo Vargas estaba a punto de completarse. Las últimas tablas ya estaban listas, y solo faltaba unirlas para que el camino entre las dos orillas de San Rafael fuera sólido. El pueblo entero parecía contener el aliento. Los niños del oeste correteaban emocionados cerca del río, mientras algunos adultos, como Carmen, rezaban en silencio por el carpintero. En el lado este, las miradas eran más frías, pero incluso allí la curiosidad comenzaba a vencer al desprecio. Todos querían ver si el loco de Mateo realmente lo lograría. Pero entonces llegó la tormenta. No una lluvia cualquiera, sino un diluvio como no se había visto en años. El cielo se oscureció al mediodía, y el río Magdalena rugió con furia, creciendo hasta lamer los postes del puente. El viento arrancaba ramas de los árboles, y las casas temblaban bajo la fuerza de la naturaleza. Mateo, empapado y agotado, seguía trabajando en la orilla, luchando por asegurar las tablas mientras las olas chocaban contra su obra. En el oeste, Pedro y otros hombres se reunieron en la plaza. «El río se lo llevará todo», dijo alguien con resignación. Pero Lucía, la niña de trenzas desordenadas, corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. «Tenemos que ayudar a don Mateo», gritó. «Él no puede solo». Pedro la miró, dudando, pero algo en su interior se quebró. Tomó su machete y llamó a los demás. «Vamos», dijo, y por primera vez en años, los del oeste se unieron por algo más que el odio. Cruzaron el puente tambaleante, sosteniéndose de las cuerdas, y llegaron donde Mateo luchaba contra el agua. Sin decir una palabra, empezaron a ayudarlo, clavaron postes, ataron cuerdas, reforzaron las bases. El carpintero apenas levantó la vista, pero una chispa de gratitud brilló en sus ojos. Juntos, bajo la lluvia implacable, resistieron la furia del río. En el este, don Miguel observaba desde su ventana, furioso. «Ese puente no durará», murmuró. Pero doña Rosa, que había llevado comida a Mateo días antes, decidió actuar. Reunió a sus vecinas y a algunos hombres que dudaban de las órdenes del terrateniente. «Si el puente cae, moriremos divididos», les dijo. «Ayudemos, por el amor de Dios». Contra la voluntad de don Miguel, un pequeño grupo cruzó al otro lado con herramientas y comida caliente. Por primera vez, las dos orillas trabajaron juntas. No había palabras de reconciliación, no había abrazos ni promesas. Solo el sonido de martillos, el rugido del río y la lluvia golpeando sus rostros. Cuando la tormenta finalmente cedió, al amanecer, el puente seguía en pie. Mojado, golpeado, pero firme. Mateo se sentó en una piedra, exhausto, mientras los demás lo miraban en silencio. Entonces ocurrió algo inesperado. Don Miguel, que había pasado la noche maldiciendo desde su casa, salió al puente. Todos contuvieron el aliento. El terrateniente caminó lentamente hasta el centro, donde Mateo estaba, y lo miró fijamente. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, con una voz que temblaba entre rabia y asombro. Mateo, con las manos todavía sangrando por el trabajo, respondió: «Porque alguien tenía que empezar. Y porque creo que Dios nos quiere juntos, no separados». Don Miguel no dijo nada más. Se dio la vuelta y regresó a su casa, pero no ordenó destruir el puente. Ese día, por primera vez en décadas, los del este y los del oeste cruzaron el río sin miedo. Algunos llevaban medicinas, otros comida. El puente no solo unió la tierra, sino que comenzó a sanar algo más profundo. Pero la historia de Mateo aún no había terminado. El puente de Mateo Vargas se alzaba sobre el río Magdalena como un testimonio silencioso de lo imposible hecho realidad. Después de la tormenta, San Rafael no volvió a ser el mismo. Las dos orillas, que durante generaciones se habían mirado con desconfianza y rencor, comenzaron a cruzarse con pasos tímidos pero firmes. No fue un cambio rápido ni lleno de palabras grandiosas. Fue algo más sencillo, más humano, una madre del oeste llevando frutas al este para agradecer las medicinas, un ganadero del este ofreciendo madera para reparar una casa destruida por la lluvia en el otro lado. El puente, con sus tablas gastadas y cuerdas tensas, se convirtió en algo más que madera, era un símbolo de lo que podían hacer del corazón de un solo hombre. Mateo, sin embargo, no buscaba elogios. Después de esa noche de tormenta, cuando todos trabajaron juntos para salvar su obra, él volvió a su choza humilde como si nada hubiera cambiado. Seguía levantándose al alba,
cortando madera para pequeños trabajos, pescando en el río con su vieja red. Pero el pueblo no lo olvidó. Los niños, como Lucía, lo seguían a veces, pidiéndole que contara cómo había enfrentado la tormenta. Él solo sonreía y decía: no fui yo, fue Dios quien sostuvo el puente. Un domingo, el padre Javier, el cura de San Rafael, decidió hablar de Mateo en la misa. La iglesia estaba llena, algo raro para un pueblo tan dividido. Este hombre nos enseñó algo, dijo desde el púlpito, con su voz resonando entre las paredes blancas. Nos enseñó que la fe no es solo rezar, sino actuar. Que el amor al prójimo no espera a que el otro lo merezca. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada, pero todos sintieron el peso de esas palabras. Incluso don Miguel, sentado en el fondo, no se levantó para irse como solía hacer cuando algo lo incomodaba. Con el tiempo, el puente trajo más que pasos. Los del oeste empezaron a vender sus pescados y arepas en el mercado del este, mientras los del este compartían semillas y herramientas. Pedro, el pescador de mirada dura, cruzó un día con un cesto de pescado y lo dejó frente a la casa de doña Rosa. Para agradecer, murmuró, y se marchó rápido. Ella sonrió, sabiendo que algo en él había cambiado. Hasta don Miguel, aunque nunca lo admitió en voz alta, permitió que sus vacas pastaran cerca del río, donde los niños del oeste podían acercarse sin miedo. Una noche, meses después, Mateo cayó enfermo. La fiebre lo atrapó, y su cuerpo, agotado por años de trabajo duro, no resistió. Cuando la noticia corrió por San Rafael, el pueblo entero se detuvo. Hombres y mujeres de ambas orillas cruzaron el puente para despedirlo. Lo enterraron cerca del río, bajo un árbol de cedro, y alguien talló una cruz sencilla con su nombre. Lucía dejó una flor sobre la tierra fresca y susurró: gracias, don Mateo. El puente siguió en pie, resistiendo tormentas y años. Con el tiempo, los niños que jugaban sobre él olvidaron las historias de odio entre las orillas. San Rafael creció como un solo pueblo, unido por algo que empezó con un carpintero humilde y su fe inquebrantable. Y aunque Mateo ya no estaba, su luz seguía brillando en la noche, recordándoles a todos que un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar el mundo. El mensaje era claro: no se necesita ser grande para hacer el bien, solo se necesita empezar.